iglesias que postulan la laicidad, pues tiene como consecuencia un régimen, digamos, robusto de igualdad entre las personas, es decir, el Estado no tiene que establecer diferencia entre las personas de acuerdo con su adhesión o no a determinado credo religioso, y también una igualdad entre todas las posibles religiones, instituciones religiosas que pueden convivir pues en un país, es decir, en un estado laico, pues no tiene que hacer distinciones entre lo que sería la religión dominante y otros tipos de iglesias, sino que pues todas estas iglesias deben tener pues los mismos derechos y también las mismas obligaciones ante la ley. Eh, Ahí también me puse a pensar un poco a partir de esta temática del pacto laico, ¿cómo sería, en qué consistiría un pacto laico desde una perspectiva teórica, ¿no? Un poco al estilo del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Y creo que el enunciado del pacto desde una, digamos, desde una visión teórica sería ¿no? Reconozco a los demás la misma libertad de conciencia y de religión de la que pretendo gozar, y procuro no imponer mis convicciones religiosas y morales al conjunto de la sociedad. Aquí creo que tenemos como la esencia teórica de lo que debería ser un pacto laico en una sociedad. Y digo que es como un enfoque teórico porque pues en muchos casos, como sabemos, existe una brecha importante entre la teoría y la práctica. Y es desde la práctica también que me parece muy interesante esta idea de pacto laico, y en particular relacionarlo también desde esta interrelación entre laicidad y secularización. La laicidad, como sabemos, hace más referencias a pues esta autonomía institucional entre Estado e iglesias, y el concepto de secularización más bien lo que trata de vislumbrar son las dinámicas sociales, religiosas, culturales que existen en la sociedad. Y ahí vemos desde ahora que entre un Estado laico y una sociedad pues puede existir como algunas tensiones, y en particular pues como tenemos en muchos casos en Latinoamérica, por un lado estados que se presentan como laicos, pero a la par como sociedades donde prevalecen todavía pues bastante influencia religiosa, y es en esta brecha precisamente que ya va a surgir este pacto laico como soluciones negociadas entre diferentes partes para llegar a la paz social. Porque, y eso es el tercer punto que quiero abordar aquí, no hay que perder de vista pues el objetivo de la laicidad. La laicidad surge, y lo voy a explicar ahora a partir de los ejemplos de Francia y de México, como algo que pretende superar algunas situaciones de conflicto. Por ejemplo, Charles Taylor, que es este filósofo canadiense que ha estudiado mucho estos temas relacionados con la laicidad, hace una crítica bien interesante a la laicidad de estilo francés, esta laicidad republicana, que justamente nos dice, tiene digamos como una obsesión sobre este principio de separación entre el Estado y las iglesias, y en muchos casos pues pierde de vista cuál es el objetivo de la laicidad, que es ser una herramienta para lograr la paz social y de nuevo, ¿no? Para garantizar la libertad de las personas más allá de sus condiciones religiosas o ateas o morales, como los queremos llamar, y pues por el otro lado también este principio de igualdad. Y pues me parece que es ahí donde podemos también seguir reflexionando en torno a este concepto de pacto laico. Y al respecto, retomé este concepto de pacto laico que ha sido desarrollado por este autor francés que se llama Jean Bobéro, que es uno de los mejores y más reconocidos especialistas sobre laicidad en Francia, y hay muchísimos, entonces realmente como de los más respetados, que es de tradición protestante. De hecho, él empieza a reflexionar en torno a este concepto de pacto social en el marco de un informe, de un reporte que presenta la Asociación de las Iglesias Protestantes de Francia. Entonces él empieza a trabajar este concepto en el marco de este informe, y ya después saca un libro en 1994 que se llama
hacia un pacto laico con un punto de interrogación y que pues ofrece una lectura de la historia francesa de la laicidad a partir de este concepto de pacto laico y preguntándose al final del texto si hoy en día Francia, frente a las nuevas problemáticas religiosas pues que se viven en el país, necesita o no un nuevo pacto laico. A mí lo que me gusta mucho de este concepto sociológico de pacto laico, entonces, es que nos obliga a historicizar el concepto. Y de nuevo, insisto, no pensar la laicidad como un principio, un ideal que está ahí en la Constitución y que como si fuera una varita mágica podría arreglar todos los problemas, sino que nos obliga a pensar esta laicidad como una construcción histórica, cultural, social, política, que finalmente pues tiene diferentes versiones según las experiencias nacionales en las cuales surge, ¿no? Entonces, como nos obliga a ubicar este concepto pues en un determinado contexto, cosa que desde la filosofía política, desde el derecho, pues tenemos tendencia a olvidar. Lo que nos explica el autor es que este pacto laico, bueno, este pacto, él lo entiende entonces como una herramienta para superar un conflicto en un contexto de confrontación y polarización. Y como lo vamos a ver con los ejemplos de Francia y de México, efectivamente la laicidad aparece en determinados momentos históricos cuando existe pues estos contextos sociales políticos muy polarizados y es algo que permite finalmente como dar soluciones, propuestas que sean aceptadas y aceptables para todas las partes. Y desde este punto de vista, entonces, se refiere al pacto laico como una redistribución de las cartas para crear o reconfigurar una situación. eh, y también, y eso me gusta mucho de este concepto de pacto, permite también entenderlo como una búsqueda activa de cada parte de acuerdos y concesiones. O sea, lo que nos explica es que estos pactos laicos en muchos casos es esto, ¿no? Un ejercicio de concesión donde pues cada parte renuncia a algo a cambio de otra cosa y es de esta manera que se logra un consenso que pues de nuevo no es condición para una paz social genuina. Y lo que nos explica también Jean Bouguereau en esta obra es que pues el objetivo de este pacto es crear o recrear un equilibrio y cuando en el caso de fuerzas asimétricas eh, busca finalmente limitar la victoria del ganador, perdón, aquí hay un error de dedo, del ganador, dando también garantías al perdedor y evitar, digamos, como esta humillación que pues en muchos casos, y la historia nos los enseña, que finalmente es lo que a su vez puede generar nuevas tensiones, confrontaciones y conflictos. No les dije, pero si tienen como alguna duda muy puntual, me pueden interrumpir. Guardamos mejor los comentarios más de fondo al final de la ponencia, pero si hay algo que no les hace sentido, con confianza, por favor. Bueno, eso fue, digamos, como la parte un poco conceptual para pues ponernos de acuerdo un poco sobre lo que estamos hablando. Y ahorita, pues me gustaría hablar un poco más de la experiencia francesa y mexicana. Entonces voy a abordar primero pues, la historia de la laicidad en Francia mediante esta idea de pacto laico. Y pues tal vez el punto de inicio para abordar esta historia, que bueno, necesariamente va a ser muy breve y superficial, pero bueno, nada más como marcar algunos hitos. Definitivamente el primero pues son las guerras de religión que surgen en Europa a partir del siglo XVI como consecuencia pues, de la reforma protestante y de estas tesis de Martín Lutero que pues cuestionan y critican fuertemente la iglesia de Roma y lo que va a haber entonces pues es el surgir de nuevos credos religiosos y esto pues va a generar muchas tensiones y un conflicto armado muy violento, pues que va de hecho como desgarrar Europa
Alemania, Francia, Inglaterra. Bueno, yo me voy a enfocar más en el caso francés, pero bueno, fue algo terrible. Por ejemplo, seguramente escucharon de la noche de San Bartolomé, donde se mataron a entre 10.000 y 20.000 protestantes, que es una masacre que empezó en París y ya después se siguió durante meses en las diferentes provincias francesas, con pues un resultado de que efectivamente el bando católico parecía ser como el más fuerte, pero nunca se lograba llegar a una paz verdadera, porque pues los protestantes también de manera esporádica pues regresaban y en fin, ¿no? Teníamos una situación donde efectivamente había una simetría de poder, pero no se lograba lograr una paz verdadera a largo plazo. Y es ahí donde me parece podemos encontrar como un primer pacto laico a partir de la construcción de un Estado secular, que es algo que se hace de manera muy paulatina, pero pues frente a esta situación donde la religión finalmente deja de ser un factor de unificación en Europa, pues la monarquía se va a dar cuenta que ya no puede legitimar el Estado, el poder a partir de una base religiosa que ahora es un factor de división, y entonces es cuando va a surgir poco a poco este concepto de soberanía, que es un concepto finalmente secular, y ahí el pacto era un poco de que todas las personas en Francia eran sujetos de rey más allá de su adscripción religiosa. Entonces ahí empezamos por primera vez a ver como un vínculo político entre pues, las personas y el monarca, el soberano, ¿no? Y creo que ahí es donde efectivamente podemos encontrar la tradición secular laica de Francia. Entonces se da como este movimiento de concentración, de consolidación de la monarquía desde una óptica secular, y además poco a poco se va reconociendo a los protestantes pues ciertas libertades que primero pues son muy restringidas y que poco a poco hasta llegar a la revolución ya son cada vez más ampliadas. Y pues efectivamente hay un momento que llegamos a la Revolución Francesa, donde pues sabemos que sí fue un momento de tensión muy álgido entre pues el Estado revolucionario y la Iglesia Católica, aunque, y eso pues puede parecer sorprendente, pero al inicio de la Revolución Francesa, lo cierto es que los revolucionarios no tienen nada en contra de la Iglesia. De hecho, hay pues varias actas donde reafirman su apego a la Iglesia católica, pero lo que van a querer hacer estos revolucionarios es reorganizar la Iglesia Católica, una Iglesia Católica francesa, a partir de un eje de racionalización y de democratización. Empezaron, por ejemplo, a modificar la administración territorial de las parroquias, y sobre todo, pues, organizaron elecciones para votar a los curas y a los obispos. Entonces, obviamente, pues, cuando el Papa se entera de eso, no está de acuerdo con esta nueva organización de la Iglesia en Francia. Por un lado, los revolucionarios obligan al clero pues, a prestar un juramento de fidelidad a la revolución, y y por el otro lado el Papa dice que no, que tienen que seguir siendo fieles a Roma, y lo que vamos a tener en Francia es una situación igual de escisión de la Iglesia Católica, con algunos miembros, ministros del culto, que sí dieron, se sometieron, digamos, a la revolución, y otros que no reconocen su autoridad y que se quedaron, digamos, con la autoridad de Roma, y es cuando realmente empieza, pues, estos tiempos de persecuciones hasta el clero, que pues no se había sometido a la legislación revolucionaria, ¿no? Y entonces cuando llega Napoleón al poder en 1799, pues eso de la situación que tiene con un contexto social muy polarizado, y él lo que va a tratar de hacer es de nuevo, ¿no? Buscar como un nuevo pacto para restablecer la paz social en materia religioso, y se va a firmar un concordato con la Iglesia Católica en 1801, donde pues se va a regresar, digamos, a cierta normalidad de las relaciones entre el Estado
y la Iglesia católica, y para los católicos pues también condiciones normalizadas para vivir su culto, y también se reconocía tres otros cultos en Francia, dos cultos protestantes y el culto israelita. Y a partir de ahí pues vamos a tener pues casi, sí, como un siglo de paz religiosa hasta que llegan al poder en la izquierda, los republicanos, si no me equivoco, 1889 con la Tercera República, y ahí de nuevo vamos a tener una polarización tremenda de la sociedad francesa, con un periodo que se llamó la Guerra de las Dos Francias, que no fue una guerra, digamos, como tal armada, pero que sí muestra definitivamente como la polarización de la sociedad. Por un lado, pues estos republicanos que llegan con un programa abiertamente anticlerical, pero que también estaban tratando de pues hacer una secularización forzada de la sociedad francesa. Eh, entonces, un anticlericalismo que se encontraba en las élites, desde luego, pero también en la sociedad francesa, con pues canciones, con caricaturas, con panfletos, y ahí pues encontramos igual como esta tradición francesa de burla a la religión, y que nos permite entender igual hoy en día, porque tenemos muchos problemas, ¿no? Todavía con esta idea de la libertad de expresión, de la posibilidad de burlarse de la religión en Francia, con las consecuencias que conocimos, por ejemplo, con los atentados de Charlie Hebdo, pero ahí encontramos como esta tradición francesa de crítica y de burla a la religión. Y por el otro lado, pues tenemos el bando conservador católico, que trata pues de restablecer su influencia en la sociedad francesa. Como en muchos casos, lo que también estaba en el centro de la problemática era la cuestión educativa. Sabemos muy bien que para muchas religiones y para la Iglesia Católica en particular, pues la cuestión educativa es muy importante, porque ahí finalmente es donde controlamos las conciencias, donde formamos los futuros ciudadanos. Entonces aquí tenemos como un contexto muy polarizado y simbólicamente muy violento, y esto finalmente se va a superar de nuevo con esta idea de un pacto, que es la Ley de Separación de 1905, donde pues el primer, digamos, borrador de la ley era algo muy anticlerical, que algo que definitivamente no iba a poder ser aceptable para los católicos, y finalmente pues pasa por este proceso legislativo, y lo que tenemos al final es una ley muy liberal, una ley que de nuevo no está buscando como una solución de arreglo, de negociación, y de hecho su artículo primero afirma la libertad de conciencia, de religión y de culto, ¿no? Y ya después, posteriormente, en los años que van a seguir, pues se va a arreglar la cuestión educativa, porque hubo un momento en Francia donde pues se había prohibido la educación católica, la educación religiosa en las escuelas, y finalmente se va a garantizar la libertad de enseñanza, a tal grado que hoy en día en la muy laica Francia, el Estado subvenciona las escuelas confesionales en Francia, paga el salario de los profesores, porque pues se ha considerado que eso es una condición para el goce efectivo de la libertad de enseñanza, de la libertad de elección de las familias, y la idea es que pues el Estado apoye estas escuelas para que las familias puedan tener la elección de mandar a sus hijos, hijas, pues en estas escuelas, pues digamos, desde un punto de vista de justicia social, ¿no? Que no sea nada más accesible para las familias como más adineradas. Entonces, hoy en día en Francia, la escuela privada, confesional, es accesible para realmente una amplia mayoría de personas. Y es finalmente mediante, pues sí, estos arreglos, esta solución de concesiones mutuas, que pues se pudo solucionar esta guerra de las dos Francias, y llegar a un contexto
pues de paz social. Y efectivamente, si vemos la legislación en Francia en materia de laicidad, y hay cosas que nos pueden llamar la atención, que nos pueden sorprender. En las escuelas públicas se puede encontrar como capellanes católicos, y los niños pues pueden ir a hablar con un sacerdote ahí durante los recreos, durante la pausa para comer. El Estado apoya la gran mayoría de los templos, de las iglesias, eh, pues en el marco igual de monumentos históricos. En el ejército, en las cárceles también hay capellanes católicos, pero también ahora musulmanes, judíos, etcétera, ¿no? Entonces, no, aquí también vemos como la brecha, me parece, entre, por un lado, pues estos grandes principios de la laicidad y lo que existe y funciona en la práctica, en el entendimiento que es esto, ¿no? Que la laicidad, para que funcione, para que logre su objetivo de ser una herramienta de paz social, pues se tiene que hacer concesiones de los dos lados. Y pues no creo que voy a pasar rápido sobre esto por cuestiones de tiempo. Y hoy en día, pues como sabemos, mucha diversidad religiosa en Francia, en Europa de manera general, y entonces pues el autor se pregunta si debemos pues buscar los fundamentos de un nuevo pacto laico ante la cuestión musulmana. Pienso, por ejemplo, en la posibilidad de que el Estado apoye la construcción de los edificios del culto, de las escuelas confesionales, etcétera. Y paso a México. No sé cómo voy de tiempo, Esperanza. ¿Ya terminé? No. Te quedan todavía unos minutos, me parece, Polina. Unos minutos, ok. No, te quedan, no, te quedan, Pauline, de 15 a 18 minutos, 18, Estamos bien. 20. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces sigo con México. Y aquí pues la idea es la misma, ¿no? Como tratar igual de entender la historia laica de México a través de este concepto de pacto como construcción social de la laicidad. Aquí en México tal vez como la fecha de inicio para pensar esta idea, para pensar esta historia laica, es este proceso de reforma que surge en el siglo XIX en México, donde pasamos de un régimen de catolicidad, como pues en la mayoría de los países de América Latina, a un régimen de separación Estado-Iglesia, en el cual, pues, por primera vez también en 1860 se va a proclamar la libertad de culto y de religión, y esta separación que acontece un año antes, en 1859, pero vemos que de hecho bastante antes que en Francia se da ahí la solución de la separación Estado-Iglesia, porque ahí pues teníamos un Estado mexicano pues relativamente reciente, que estaba luchando para consolidarse como una nación plenamente soberana, y pues teníamos por el otro lado una iglesia católica muy poderosa económicamente, políticamente, y también desde el punto de vista moral, axiológico. Y además, pues el Estado mexicano arrastraba una serie de problemas, entre ellos el patronato real de las Indias, que era como, digamos, este convenio con el Vaticano para administrar la iglesia en las tierras americanas, solo que Roma no había reconocido la independencia de México, entonces pues era como un callejón sin salida, así que se decide hacer una separación entre Estado e Iglesia, con la secularización del registro civil, de los cementerios, etcétera, etcétera, y entonces pues el reconocimiento de la libertad de religión. Y de hecho era como una separación igual muy liberal, que como primer pacto social, pacto laico, perdón, que de hecho pues va a llevar a cabo, va a generar una paz social genuina y duradera hasta la Revolución Mexicana, 1910, donde ahí sí va a haber una redistribución brutal de las cartas con revolucionarios muy anticlericales,
y pues van a considerar cuando ya están gestionando esta nueva constitución, van a acusar a la Iglesia Católica de haber sido como en el bando conservador y la va a tratar de castigar mediante pues una serie de disposiciones constitucionales muy severas, intransigentes. Por ejemplo, pues decidieron quitar la personalidad jurídica a la Iglesia Católica, es decir, ya solo había católicos, pero no se reconocía como tal una institución. Y bueno, pues si uno no tiene personalidad jurídica, no puede firmar contrato, no puede adquirir, no puede vender, es decir, no existe. Entonces le quitan la personalidad jurídica a la Iglesia Católica, se prohíbe la enseñanza confesional tanto en las escuelas oficiales como en las escuelas privadas, se limita el número de sacerdote en cada estado, bueno, en fin, como un marco constitucional intransigente a tal grado que pues los católicos se van a rebelar y eso va a dar lugar al conflicto cristero entre 1926 y 1929, que es un conflicto armado en México, y estamos hablando de un conflicto que dejó más o menos 200,000 muertos, ¿no? Y eso pues nos muestra que finalmente era imposible pues aplicar esta constitución laicista, anticlerical, como la queríamos llamar, en el marco de una sociedad que era todavía muy profundamente católica. Y pues aquí también tenemos un conflicto que dura, que el Estado no logra de todo aplastar la rebelión y entonces pues va a tener que negociar. Y esta negociación va a dar lugar a este pacto que es conocido en México como el modus vivendi, que es una cosa que yo como francesa me parecía muy complicado de entender, pero básicamente se pactó que las disposiciones constitucionales no iban a ser tocadas, que ahí iban a estar, a seguir existiendo en la Constitución, pero que los hechos no iban a ser aplicadas, y en particular en materia educativa, ¿no? Entonces, tuvimos ahí un largo periodo hasta el 1992, donde eran prohibidas las escuelas confesionales, solo que en los hechos, muchísimos mexicanas y mexicanos recibían una educación religiosa, ¿no? Yo, por ejemplo, mi esposo me decía que había estudiado en una institución católica, pero yo le decía, eso no es posible, eso es inconstitucional. Pero de eso se trataba este pacto, ¿no? El Estado cerraba los ojos en la cuestión educativa y por el otro lado, pues la Iglesia Católica intentaba no inmiscuirse en cuestiones propiamente políticas, y ahí estaba, digamos, como las condiciones de la paz, digamos, religiosa y de la paz entre el Estado y la Iglesia Católica. Y como les adelantaba, en 1992, ya 2 años después, antes, hay elecciones y el nuevo presidente empieza a hacer una serie de tomar unas medidas modernizadoras, y entre ellas decide pues restablecer una normalidad entre el Estado y la Iglesia Católica, se restitúa su personalidad jurídica, ya pueden funcionar normalmente las escuelas confesionales, y pues en la Constitución reformada ya se da como algunas nuevas disposiciones. Por ejemplo, anteriormente los ministros del culto no tenían derecho ni a votar ni a ser votados. Ahora solamente no tienen derecho a ser votados, pero sí, sí pueden votar como cualquier ciudadano, ¿no? Entonces se restablece pues cierta normalidad, digamos, en materia religiosa, más apegado a los estándares de derechos humanos que en los 90 ya se consolidan realmente como pues los criterios de legitimidad de los estados a nivel internacional. Entonces México ya pues decide como de compatibilizar su constitución con los derechos humanos. Y a partir de ahí, y especialmente a partir de 2000, pues vamos a tener también en México como un fenómeno de desmantelamiento
gradual, paulatino del Estado laico, porque finalmente antes del 92 en la cultura política mexicana los dirigentes pues o sea, tenían como muy claro este concepto de laicidad y la religión no entraba, por lo menos frontalmente o abiertamente en la política. Y eso a partir de 2000, pues poco a poco lo que vamos a ver es una reconfesionalización de la esfera política mexicana y especialmente desde que tenemos pues un nuevo gobierno desde hace 2 años, que de hecho fue votado también con el apoyo de los evangélicos. Y pues ahora lo que tenemos es pues una utilización, digamos, sistemática de la narrativa religiosa pues en los discursos del presidente, ¿no? Y además de eso, surge con muchísima fuerza nuevos reclamos sociales, en particular feministas. En México el feminismo es un movimiento social bastante bien consolidado y lo que tenemos entonces ahora también en México es una nueva polarización entre, por un lado, pues esta reconfesionalización de la esfera pública, donde el presidente usa el recurso religioso, donde las iglesias están bienvenidas, digamos, en esta esfera política, y por el otro lado, pues una sociedad civil más consolidada, más organizada, que ya exige derechos pues desde la perspectiva de la equidad de derecho y también pues todo lo que tiene que ver con los derechos de las comunidades LGBTI. Ya, eso es la última y ya después me encantaría escucharlos a ustedes. Nuevos retos del Pacto Laico en América Latina, ¿no? O sea, pasamos, digamos, de un enfoque un poco histórico y creo que eso nos puede también ayudar a entender lo que está pasando hoy en día en Latinoamérica. Yo lo que veo en primer lugar es cierto pacto, para retomar este concepto, cierto pacto a favor de la laicidad en América Latina y especialmente desde un punto de vista, digamos, constitucional. Si miramos las constituciones nacionales de los países latinoamericanos, lo que vemos es que hay cada vez menos constituciones que se declaran confesionales. Costa Rica es pues el último país como tal que se define como católico. Hay otros países donde hay un poco más de ambigüedad. Argentina, que también reconoce un estatus especial a la Iglesia Católica. Me parece que Perú también la reconoce como la religión de la mayoría de la población, pero lo que vemos son como constituciones cada vez más aconfesionales. Y por el otro lado también una protección generalizada, por lo menos en los textos, de la libertad de conciencia y de religión, y pues de este concepto de igualdad, ¿no? Entonces es ahí que me parece tenemos como un primer umbral de laicidad en Latinoamérica, con este movimiento, digamos, de laicización de las constituciones nacionales y la protección de la libertad y de la igualdad en un escenario de diversificación de las creencias. Depende de los países, desde luego, pero es innegable el avance evangélico que se ha llevado a cabo en muchos países de Latinoamérica. Y esto pues finalmente también puede entenderse como un primer reto porque tal vez en Latinoamérica vamos a tener que empezar a pensar a un nuevo pacto, digamos, como para gestionar esta diversidad religiosa, que todavía en buena medida sigue expresándose en claves cristianas, pero por ejemplo en México en los 90 de repente surgió con fuerza los testigos de Jehová, y en las escuelas públicas, pues de repente había alumnos que ya se negaban a saludar la bandera, a cantar el himno nacional, y primero la reacción del Estado era de expulsar y de regresar a sus casas a estos niños. Ya después, como la jurisprudencia
fue evolucionando y hoy en día se reconoce que más bien es más importante el derecho a la educación y a la libertad de conciencia que lo que nos dice pues, la ley sobre símbolos nacionales, ¿no? Pero ahí vemos que este proceso de diversificación de las creencias pues sí puede generar como pues sí nuevas tensiones y que por lo tanto tal vez sea necesario como repensar nuestras maneras de configurar las relaciones entre el Estado, las iglesias y la sociedad. También otro reto que ya mencionaba es la reconfesionalización de la esfera pública. Hablaba del caso de México, pero bueno, creo que se puede hablar del tema en muchos estados latinoamericanos. Bueno, yo no soy experta del caso boliviano, por eso quiero que me cuenten ahora, pero todos escuchamos ahí de Yanine Áñez, si no me equivoco, que llegó ahí en el Palacio Nacional con la Biblia. En fin, tenemos como en varios países regreso a una narrativa religiosa y en muchos casos con un trasfondo, digamos, populistas. Y pues algo igual que ya empecé a mencionar, la polarización de la sociedad en torno a lo sexual, por eso ahí escogí poner esta imagen a la izquierda para ilustrar, pues sí, sociedades donde estas temáticas del aborto, de los derechos LGBTI, de la educación en materia de sexualidad, de la ideología de género, que en fin, todos estos pues estas temáticas ya se vuelven como, pues como factores de polarización en la sociedad entre, pues por un lado, sectores muy conservadores y por el otro lado, pues grupos de la sociedad civil que llegan igual con reclamos muy fuertes y muy legítimos, me parece y efectivamente ahí en estos temas en particular parece bastante complicado encontrar cuáles podrían ser como soluciones con concesiones mutuas, ¿no? El tema del aborto me parece que es el más ilustrativo en la materia, donde tenemos, para retomar el título de un libro famoso, una guerra de absolutos. Nadie escucha los argumentos de la otra parte, sino que es algo muy polarizado. El matrimonio homosexual, también puse la objeción de conciencia ahí para ilustrar igual cómo algunos sectores definitivamente no están respetando este pacto laico que debería consistir en reconocer a las otras personas una misma libertad de conciencia. Cuando vemos cómo es utilizada la objeción de conciencia a fines políticos, bueno, yo conozco bien el caso de México, pero sé que también hay una problemática similar en muchos otros países de Latinoamérica, donde lo que vemos en hospitales son objeciones de conciencia en bloque de los médicos, que no solamente pretenden, digamos, como escudar su propia conciencia, sino que lo que buscan es obstaculizar el goce de otros derechos. Y bueno, yo con eso me quedo aquí. Lo que les preparé en la segunda diapositiva es algo que llamé buffet de preguntas para abrir un poco la discusión y pues me encantaría escucharlos pues en torno a estas preguntas. La primera es que me encantaría que me hablaran un poco más de la situación en Bolivia y si les parece como sugerente, si les parece útil este concepto de pacto laico para explicar, pues no sé, la historia o el presente o el futuro de Bolivia, cuáles son los temas controversiales respecto a la cuestión laica en Bolivia. Esta tercera pregunta que me parece bastante retadora, si es posible como seguir pensando en un pacto laico cuando lo que tenemos enfrente de nosotros son presiones y pautas fundamentalistas que por definición parece que no están en absoluto abierto a concesiones y si podemos finalmente encontrar en la laicidad como un núcleo que no sería negociable en absoluto, pero finalmente como otras cuestiones secundarias que sí pudieran ser, ¿no? Entonces, pues eso es las preguntas que les propongo.